Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Bueno, maestro. bueno, pues vamos a iniciar nuestra última semana de clase. Vamos a hablar de la ecuación del calor. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Muy bien, entonces vamos a platicar acerca de la ecuación del calor. Ahí se ve bien. Entonces hoy es lunes 1 de marzo del 2021, semana 11, ¿correcto? Bueno, semana 11. Entonces vamos a ver la ecuación más básica, que se llama la ecuación del calor. Ajá. Esta ecuación fue formulada por ahí por el año de 1750, más o menos. Y de lo que se trata es cómo se difunde el calor en una barra, ¿sí? Entonces supongamos una barra, ¿sí? Supongamos una barra homogénea, ajá, una barra recta, ¿sí? Eh, de sección transversal, de sección transversal, sección transversal, homogénea, ajá, uniforme más bien, en lugar de uniforme, ¿sí? Y de material homogéneo, homogéneo. O sea, del mismo material, si es de cobre, si es de plata, si es pues algún plomo, etcétera, pero todo del mismo tipo, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí la vamos a colocar en el eje de las X y vamos a ampliarla. Vamos a ponerlo así, sobre el eje de las X. Vamos a colocar aquí la barra. Y vamos a suponer que aquí tenemos X igual a 0. Y de este lado X igual
a L. Ajá. Entonces ponemos una barra recta de sección transversal uniforme de material homogéneo y de longitud L. Ajá. Entonces aquí tenemos una sección transversal que suponemos uniforme. Este sería el punto X. Y vamos a suponer, elijamos, entonces, elegimos el eje X a lo largo. X a lo largo del eje y denotemos por X igual a 0 y X igual a L. Lo que tenemos aquí, ¿verdad? Los extremos de la barra. Los extremos, vamos a irnos de este lado. ¿Ya me puedo mover? No, profesor, todavía no, es que se ve como borroso. ¿Me puede decir qué? ¿Sí? ¿O quieren que lo escriba? Hasta abajo, ¿qué puede decir? ¿Qué dice, perdón? Los extremos de la barra. Los extremos, Bueno, extremos. Pero nos falta escribir ¿qué dice? los extremos de la barra, ¿no? ¿No? Sí. Profesor, gracias. Perdón, ¿podría Perdón. repetirme qué dice? Pero desde elegimos Elegimos el eje X a lo largo del eje de la barra. Y bueno, denotamos por X igual a 0 y X igual a L los extremos, y aquí nos falta escribir, pues de la barra, ¿no? Vamos a cambiar hacia este lado. Gracias, prof. Vamos a cambiar hacia este lado. Ok. Bueno, entonces vamos hacia este lado. Hacia acá. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer también, supongamos que los extremos de la barra, supongamos los extremos de la barra están perfectamente
aislados. O sea que no hay intercambio de calor con el medio ambiente, ¿verdad? De modo que no pase calor a través de ellos. Que no pase calor a través de ellos. Ajá. También supongamos ¿sí? Que las dimensiones de la sección recta que las dimensiones de la sección recta ¿sí? Son tan pequeñas, son tan pequeñas que la temperatura U, que la temperatura U, así vamos a denotar la temperatura con la letra U, puede considerarse constante sobre cualquier sección dada. Cualquier sección dada. Ajá. Entonces, entonces, la temperatura U, Cámara, por favor. perdón, U, Que si le sí, puedes bajar a la cámara, gracias. claro, sí. Entonces, la temperatura U, entonces U, sí, es una función solo, es una función solo de la coordenada axial. Axial X y el tiempo T. Ujú. Ok, bueno, hasta ahí está. Seguimos a lo que sigue, ¿no? Ustedes me dicen en qué momento me muevo hacia el otro lado.
Entonces es una función solo de la coordenada axial. ¿Ya? ¿Me puedo mover? Ya, profesor. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente, ¿no? Hasta este momento vamos a volver a hacer una figura. Estamos diciendo que tenemos una barra colocada horizontalmente. Aquí. Aquí tenemos esta barra. Aquí tenemos el eje X, ¿verdad? Y aquí vamos a poner un punto X igual a 0, es el extremo de la barra. Y aquí X el otro extremo. Y cuando hablamos de sección transversal, hablamos de un corte, ¿verdad? En un punto X. Y en ese punto X tenemos una temperatura X y T que depende del tiempo, ¿verdad? Es decir, aquí U de XT es una función de dos variables. Ajá. U de XT la definimos como en toda la sección transversal es tan delgada la varilla que podemos considerar que en toda la sección transversal la temperatura es la misma, ¿sí? Entonces U de XT está definida como la temperatura de la barra, es la temperatura de la barra en el punto X, y en el tiempo T, ¿no? En el tiempo T, es decir, es una función de dos variables. Ajá. Así es la temperatura, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a ocuparnos por el momento de la cuestión matemática por razones del tiempo. Ajá. Y ya después, si el miércoles tenemos una reserva de tiempo, vamos a hacer una deducción de la misma, ¿no? Pero por lo pronto vamos a adelantarnos en cuanto a las cuestiones de matemáticas que conlleva esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial parcial, la más elemental de las ecuaciones diferenciales parciales, y ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de conceptos que involucra esta ecuación. Bueno, se supone que el calor fluye de lo más caliente hacia lo más frío. Existe una ley que se llama ley de Joule, etcétera, consideraciones físicas, a partir de la cual pues, se obtiene esta ecuación, ¿verdad? Y la ecuación que se obtiene es la siguiente después de hacer algunas deducciones. Entonces, la variación de la temperatura. Ajá. Bueno, aquí desde luego que el problema que se plantea uno aquí es calcular U de X de T, ¿verdad? Ese es el problema que nos proponemos, ¿no? Y desde luego que para calcular esa función, eso implica resolver la siguiente ecuación de variación de la temperatura, ¿no? Entonces, la variación de la temperatura de la barra ¿Le puede bajar su cámara, por favor? ¿sí? La temperatura de la barra, ¿sí? La variación de la temperatura de la barra.
se expresa por la ecuación diferencial parcial por la ecuación diferencial parcial ecuación diferencial parcial, ya no se llama ordinaria, se llama ecuación diferencial parcial. Bueno, lo vamos a escribir del otro lado. Ustedes me dicen en qué momento lo cambio hacia el otro lado del pizarrón. Ya, profesor. Ya. Nos cambiamos hacia el otro lado del pizarrón. Hacia este lado. Escribirlo aquí. Ok, entonces la ecuación diferencial parcial que tenemos es la siguiente. U de t parcial de u con respecto a t de x, t. Ajá. X, t es igual a la alfa al cuadrado por la segunda parcial de u con respecto a x de x, t. Ajá. Y la x es menor que la x está entre 0 y l y el tiempo es positivo. Ujú. A veces esta ecuación se escribe como, también se escribe como para abreviar símbolos, aquí se escribe como u y un índice aquí. Un índice, la t, y aquí se escribe simplemente alfa del cuadrado por u de x, aquí se le pone doble x, y aquí 0 menor que x, menor que l, y t mayor que 0, ¿verdad? Así se escribe también esta ecuación. Ajá. ¿Qué representan cada símbolo? Los símbolos es una constante conocida como alfa al cuadrado. Alfa al cuadrado se conoce o se llama, es una constante conocida como disipación térmica. Se conoce como constante de disipación térmica. Alfa al cuadrado es una constante positiva. Entonces, alfa al cuadrado depende del material de la barra. Depende
del material de la barra. Esta constante de disipación. Entonces, alfa al cuadrado también se define como alfa al cuadrado se define o está como una constante capa dividida entre la ρ. Cámara, por favor. ¿Verdad? Gracias. Y bueno, aquí le vamos a llamar a S, y una S aquí. Capa es la conductividad térmica. Es una conductividad térmica. Conductividad térmica. Es una constante de conductividad térmica. Rho es la densidad. Densidad. Y S es el calor específico de la barra. Específico de la barra. ¿Vale? Esta es lo que involucra esta constante, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de cada una de estas cosas? Bueno, alfa al cuadrado es longitud. Ajá. Bueno, ya le puedo cambiar. Como espero debajo. Aquí. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, ya Sí, le puedo. profe, ya. Yo no puedo cambiar. Entonces aquí vamos a tener ahora. Sí. Es el calor específico de la barra. Ahora las unidades, alfa al cuadrado, pues es longitud al cuadrado sobre tiempo. En estas unidades unidas. Podría ser entonces que sea alfa al cuadrado en centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado por segundo. Entonces hay algunas, ¿sí? Entonces hay algunos, por ejemplo, la plata tiene una constante de 1.71. ¿Sí? El cobre, la plata, su fórmula es AG, ¿no? Sí, ¿verdad? La fórmula de la plata. El cobre, creo que es CU, tiene 1.14. El aluminio, AL, es así se abrevia, elemento químico, 0.86. El fierro fundido, fierro fundido, tiene una constante de difusión 0.12. El granito, no hay una fórmula química para el granito, ¿verdad? El granito tiene una constante de difusividad 0.011. El ladrillo tiene una constante de difusividad así 0.038. El agua
¿Le puede bajar a su cámara, por favor, profesor? El agua, Gracias. sí, claro. El agua tiene una constante, ¿verdad? Sí. Una constante de disipación de 0.00144. Estas son constantes que se determinan, desde luego, que en el laboratorio, ¿verdad? O sea que la mayor, el oro no lo puse ahí, ¿verdad? Déjame luego investigar qué constante de disipación. ¿Y en el oro creen ustedes que sea mejor que la plata o alta difusión, ¿verdad? La de disipación del calor. Es decir, que si ustedes ponen un trozo de plata incandescente, rápido se va a enfriar, ¿no? El cobre también se enfría rápido, el aluminio tarda menos, el fierro fundido, o sea, ponen una cacerola y tarda un poco en enfriarse, ¿no? Pero digamos, una cacerola de plata rápidamente se enfriaría, ¿están de acuerdo? Eso quiere decir esa constante difusividad. El agua, pues tarda, ¿no? Por eso uno tarda con una taza de café ahí, ¿verdad? Porque es lenta la disipación del calor. Ajá. Bueno, entonces tenemos esta ecuación diferencial. Bueno, tenemos una distribución inicial de temperatura. Vamos a irnos al otro lado para que se vea con mayor claridad. O aquí, ¿verdad? Una distribución inicial de temperatura. De temperatura. ¿Cómo sería esa distribución inicial de temperatura? U x0 igual a f de x. U de x0 es igual a f de x, donde 0 es menor o igual que x y menor o igual que l. ¿Qué significa esto? Que inicialmente la barra en un tiempo cero tiene esta temperatura en cada uno de sus puntos, ¿no? O sea, si nosotros colocásemos la barra, me puedo mover hacia el otro lado, les falta escribir. Sí, profesor, ya. Sí. Significa lo siguiente, vamos a imaginar que nosotros agregamos el eje de la temperatura a la barra. Vamos a imaginarnos, tenemos aquí el eje de las X. Entonces aquí vamos a poner la U. Vamos a poner aquí el tiempo. Y aquí la longitud de la barra, ¿no? Entonces esto es U de X, T. Entonces esto es X igual a L. En el tiempo, pues la barra sería una franja, ¿no? Estos serían fotografías de la barra en cada instante. Y vamos a suponer que originalmente en el eje, en este plano, vamos a dibujar una temperatura, una distribución de temperatura, ¿no? Que podría ser así, ¿no? Entonces esto es U de X0
igual a f de x. F de x es distribución porque en cada punto tenemos un estado inicial de la temperatura. Vamos a suponer que los extremos de la temperatura son 0. Entonces así comienza la distribución inicial de temperatura. El problema ahora, ¿qué sucede con esta distribución inicial de temperatura? Después de un instante, pues ya aquí tendremos otra distribución. Después de otro instante tenemos otra distribución de temperatura. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué pasaría con la temperatura de cada punto? ¿Ustedes qué se imaginan que pasaría con la temperatura de cada punto? ¿Disminuye la temperatura en toda la barra o no? Recuerden que se supone que no hay intercambio de calor con el medio ambiente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos esa distribución inicial de temperatura, ¿no? Ajá. Y luego vamos a poner, y vamos a suponer que en los extremos de la barra, en N, tenemos una temperatura 1, una temperatura T1, y aquí una temperatura T2 de 0T igual a T2, pero para fines, condiciones, a esto le vamos a llamar condiciones de frontera. Ajá. Que U de 0 valga T1. Y U de L. Bajar a su cámara, por favor. Valga T2. Por ejemplo. Gracias. Estas se llaman condiciones de frontera, ¿no? Si T1 es igual a T2 y esto se mantiene en 0, ajá, entonces se le conoce como que U de T es igual a U de L, LT igual a 0. Y esta se le conoce como condición de frontera de Dirichlet. Dirichlet fue un matemático. Luego les paso, luego compartimos pantalla y les muestro quién era Dirichlet. Condición de frontera de Dirichlet. A eso le llamamos cuando T1 y T2 se hace 0, ¿no? Entonces, para resolver una ecuación diferencial parcial, vamos a tener tres cosas, tres ingredientes, ¿no? Bueno, otra condición en esta condición de frontera de Dirichlet, ya me puedo mover hacia el otro lado. Ustedes me dicen. Ya, profe. ¿Sí? Vamos hacia este lado. Vamos hacia este lado. Esta figura la dejamos ahí. Aquí entonces X es igual a U de 0, T igual a 0 y U
de L, T igual a 0. Esta se llama pues, la condición de Dirichlet, ¿verdad? Y si tenemos una distribución inicial de temperatura, o sea, si nosotros tenemos tres cosas, U de XX, U de T igual a alfa al cuadrado, el coeficiente de la constante de disipación es alfa al cuadrado, por U de XX con 0 menor que X menor que L, y T mayor que 0. Y tenemos una condición inicial U de X0 igual a F de X, con 0 menor que X y menor que L. Y tenemos la condición de Dirichlet, ¿no? El 0, T igual a L, T igual a 0. Con estas tres cosas podemos resolver esta ecuación diferencial. Entonces, este es un problema con condiciones iniciales, ¿verdad? El valor inicial, con condiciones de frontera de Dirichlet, ¿no? Cuando la temperatura en los extremos es 0. ¿No? Pero tenemos otro problema más. Otra condición de frontera. Otra condición de frontera ocurre cuando tenemos aquí U y así. Cuando no se permite intercambio de... Cámara, por favor. Sí. Gracias. Cuando los extremos se pueden calentar, pero no puede fluir calor hacia adentro o hacia afuera. Entonces aquí se le coloca U de, aquí X es igual a 0. Aquí X es igual a L. Entonces, en el 0 vale 0. Aquí la parcial con respecto a X. Y la parcial de U con respecto a X de 0, de L, T es 0. Esta se llama condición de Neumann. Otro matemático, ¿no? Condición de frontera de Neumann. De Neumann. Ajá. Condición de frontera de Neumann y la otra es de Dirichlet. Correcto. Entonces aquí la dirección de la temperatura hacia adentro, hacia afuera, es 0. Pero la temperatura puede cambiar en los extremos. O sea, se le puede calentar aquí en los extremos sin que haya intercambio hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Solamente en la sección transversal en los extremos de la barra, ¿no? Y entonces tendríamos otro problema que resolver. Este sería el problema de Dirichlet, y cuando tenemos una condición de frontera aquí, sería un problema de Neumann. Determinar una solución que satisface las condiciones de Neumann. ¿Qué pasaría con la temperatura?
bajo las distintas, mediante esa pareja de condiciones. Entonces vamos a, ¿qué les parece? Vamos a escribir el otro caso, ¿no? Ustedes me dicen si ya me puedo cambiar de lugar. Ya, profesor. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, tenemos este otro problema, ¿no? El problema de Neumann, que lo escribiríamos así, pues ¿qué ponemos primero? El problema de Neumann. Pues tienes la ecuación diferencial parcial u de t igual a alfa cuadrada por u de xx. Ajá. Con 0 menor que x, menor que l, y t mayor que 0. Ajá. Ponemos aquí el problema de Neumann, vamos a ponerlo en este orden. En el problema de Neumann queremos que u de x en L en 0, coma C, T igual a u de x de L, T igual a 0 para x menor que L y mayor que 0. Ajá. Y el problema y la condición inicial que u de x en cualquier punto, u de x en el tiempo inicial tenemos una distribución inicial de temperatura. Ajá. Aquí está mayor que 0. Y aquí, pues X está entre L, entre 0 y L, ¿no? Entonces, es el problema de Neumann. ¿Correcto? Y el problema de Dirichlet, entonces, Dirichlet es la misma ecuación, ¿verdad? La misma ecuación. ¿Sí? Déjenme conectarla. Sí, entonces, u de t es igual a alfa al cuadrado, u de xx, 0 menor que x menor que l, y t mayor que 0. Y la condición de frontera, pues es u de 0, t igual a u de l, t igual a 0 para t mayor que 0. Y la condición de inicial, que u de x, 0 es f de x, es una función que podemos suponer continua y menor que L, ¿no? Entonces, este es el problema de Dirichlet. Entonces, vamos a ver cómo resolver esta pareja de ecuaciones diferenciales. Y entonces, para resolverlo, lo hacemos por el método de variables separables. ¿Sí? ¿Está bien? Profesor, ¿qué dice en el último u de x qué? Es que se ve un poco borroso.
¿De X0? U de X0 Ok, igual gracias. a F de X. Ajá. Sí. U de X0 es igual a F de X. Ya, profesor, gracias. Ya, vamos a ver. Entonces, el método que vamos a usar es el método de separación de variables. Vamos a resolver el problema de Dirichlet. Problema de Dirichlet. Entonces, lo que vamos a usar la separación de variables, ¿no? El método más antiguo para resolver esta ecuación diferencial parcial. Bueno, entonces, en el problema de Dirichlet, como sabemos, tenemos la ecuación, la parcial de U con respecto a T, la constante de disipación, ¿sí? Con la condición de que 0 es menor que X, menor que L, y T es mayor que 0. Vamos a poner, esa es la que queremos resolver. Entonces, sea U de xt U de x, t igual a phi de x por t de t. Ajá. Proponemos esta solución, una solución de esta forma. Correcto. Y derivamos con respecto a t. ¿Cómo quedaría la derivada con respecto a t aquí? ¿Cómo sería la derivada con respecto a t? ¿Cómo nos quedaría? Ingrid, Ivonne, Christopher, Ángel, ¿cómo sería la derivada con respecto a t? ¿Cuánto es la derivada con respecto a t? Profesor, es UT, bueno, en lo último, ¿es X1 o es X0? ¿A dónde? En lo último que escribió, ¿es X1 o X0? Aquí es es Este, coma, es una coma. ok, gracias. ¿Cuánto sería la derivada? Aquí decimos, ¿no? ¿Cuánto es la derivada? Si estamos derivando con respecto a t, ¿qué nos quedaría? ¿Cómo se llamaba la letra que está antes de la T? U, x, t, No, del lado derecho. la phi. Ah, phi. ¿Sería phi Phi de por la x, derivada de T? Que en este caso es 1. t prima de t, ¿verdad? Ah, Así, ¿no? bueno, sí, eso. Ajá. ¿Quién sería u de x, x? X, t. Ujú.
¿Quién sería u de XX? U de XX es la segunda derivada respecto a X. Claro, entonces aquí ponemos phi, b', ¿verdad? De X por T de T. Ajá. Entonces, por la ecuación parcial, o sea, esta, vamos a llamarle 0. Sustituyendo el 0 que tenemos. En 0, pues ¿qué nos quedaría? Que phi de X, ¿Podría bajarle a su cámara, por favor? ¿sí? Lo que nos quedaría es que phi de X, ¿sí? Por T' de T es igual a alfa al cuadrado por phi b' de X multiplicado por T de T, ¿verdad? Ujú. Así nos quedaría la ecuación de arriba. Y por eso se llama separación de variables, ¿no? Entonces, a esta ecuación la podemos dividir. La dividimos entre ¿qué? Vamos a poner aquí T' de T sobre alfa cuadrada por T de T igual a phi b', ¿verdad? Entre phi de X. O sea, separamos variables así. Ujú. Phi b' de X. Ujú. ¿Es correcto? Sí, profesor. Ujú. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, vamos a separar variables. Ujú. Fíjense que esta parte depende solamente de T y el otro depende solamente de X. Entonces, para que nosotros, entonces este cociente debe ser una constante. Vamos a llamarle a esta constante menos lambda, por conveniencia le ponemos un signo menos lambda. Algunos autores usan solamente lambda, pero nosotros le ponemos menos lambda, ¿no? Entonces, de aquí se van a derivar dos ecuaciones. Vamos a tener que T', entonces T' de T sobre alfa al cuadrado por T de T es igual a menos lambda, y también phi b' de X entre phi de X sería igual a menos lambda, ¿verdad? Tenemos entonces ahí dos ecuaciones. Sí, tenemos dos ecuaciones.
Entonces, ya me moví hacia acá. Tenemos dos ecuaciones y de ahí podemos obtener, primero, pues que phi' de x, más lambda phi de x igual a 0. Y la otra que sería t' de t, más lambda por alfa al cuadrado por t de t igual a 0. Fíjense aquí cómo salen dos ecuaciones que ya sabemos resolver. ¿Sí? Una ecuación, la primera es de segundo orden. ¿Se dan cuenta? Es una ecuación de segundo orden. Y la otra ecuación es una ecuación de primer orden. ¿Sí? Entonces aquí le podemos llamar ecuación 2 y 3. ¿Sí? Ecuación 2 y 3. Profe, en la ecuación 3t es, o sea, ¿prima? Es prima, sí. ¿Se acuerdan? Ok, gracias. Esto es t prima. ¿Vale? Ahora tomamos la ecuación 2. ¿Sí? Y aplicamos las condiciones de frontera de Dirichlet. Ahora, aplicamos las condiciones de frontera de Dirichlet. ¿Cómo son las condiciones de frontera de Dirichlet? Pues dicen que U de, ¿qué es lo que queremos? Que U de x, 0, ¿sí? U de 0, t, U de c igual a U de l, t, y que esto sea igual a 0. O sea, lo que nosotros queremos que es que primero, que U de x, U de 0, t, phi de 0 por t de t sea 0, y que U de l, t sea phi de l por t de t igual a 0. Entonces, en este caso, para que este producto sea 0, pues lo que tiene sentido es que t de t sea distinta de 0, ¿verdad? Porque t de t es una función que depende de t, y si t de t fuera 0, pues entonces eso como que implicaría en cierto modo que t de t es idénticamente a 0, ¿no? Y ese problema no tiene mucho sentido, que la temperatura sea 0 para cada t. Tal vez en el 0 solamente igual a 0, pues sí, pero como queremos que sea una función distinta de 0, la temperatura, entonces t de t es distinta de 0, y en ambos casos implicaría pues que phi de 0 es 0, y que phi de l es igual a 0. Entonces las condiciones de Dirichlet nos llevan a un problema como el siguiente, que hay que resolver la ecuación diferencial, ¿sí? Phi' de x más lambda phi de x igual a 0, pero con condiciones de frontera, ¿verdad? Que en el 0 valga phi 0 y en que phi de l valga phi 0. Entonces, este problema lleva nombre de otro matemático, de dos matemáticos, es que uno se llamaba Sturm
Uno se llama Sturm y el otro Liouville. El problema de Sturm-Liouville consiste en encontrar pues una familia de ecuaciones diferenciales que me satisfagan estas dos condiciones. ¿Estamos? Entonces, Dirichlet implica Sturm-Liouville cuando aplicamos las condiciones de frontera. Ajá. Entonces vamos a ver cómo resolver ese problema. Ahora. Ahora vamos a ver cómo se resuelve ese problema. ¿Hasta ahí vamos bien? Profesor. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se resuelve este problema. Tenemos que ver, fíjense que aquí es una familia enorme de ecuaciones diferenciales porque dependen de un parámetro lambda, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa si lambda es 0, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Si lambda es positivo, ¿qué sucede? Si lambda es 0, ¿qué sucede? O si lambda es negativo. Vamos a ver qué sucede en cada uno de los casos. ¿Qué pasaría si lambda es negativo? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Aquí lo que tenemos es una familia de ecuaciones diferenciales, ¿no? Imagínense ustedes que aquí tienen el eje de las lambdas. Entonces, para cada lambda tenemos una ecuación diferencial distinta, ¿no? Para cada lambda. Incluso si lambda es 0, tenemos otra ecuación. Y si lambda es positiva, tenemos pues toda una familia continua de ecuaciones diferenciales que dependen de un parámetro. Entonces tenemos una inmensidad de ecuaciones. Pero lo que yo ando buscando es aquella ecuación diferencial cuyas soluciones satisfagan estas dos condiciones de frontera. Que en el 0 valga 0 y que en L valga 0. Entonces vamos a suponer que lambda fuese negativa. ¿Qué pasaría si lambda es negativa? Vamos a suponer que lambda es negativa. ¿Cuál es el polinomio característico? Si lambda es negativa, ¿qué sucedería? ¿Qué pasa si lambda es negativa? ¿El polinomio sigue siendo en términos de lambda? Claro. El polinomio característico, ¿cómo lo calculamos para una ecuación de segundo orden? Entonces vamos a cambiar la letra P de R, vamos a llamarle R como parámetro. ¿Puede subir su cámara, profesor, por favor? Vamos a llamarle P de R. ¿Sí? P de R, el polinomio. Si queremos soluciones de la forma phi de x igual a e a la rx. ¿Sí, no? Soluciones de ese tipo derivamos dos veces, ¿no? Sería r por e a la rx, ¿no? Y si derivamos otra vez, pues sería r al cuadrado por e a la rx. Si sustituimos aquí, pues sería que queremos que phi' de x más lambda phi de x
sea 0. Pero eso que nos llevaría a que r al cuadrado por e a la rx más lambda más lambda, ajá, por e a la rx sea 0. Entonces r al cuadrado más lambda por e a la rx es 0. Pero esto nos llevaría a que r al cuadrado más lambda es 0, ¿no? ¿Le puede subir Pero, tantito su cámara, profesor? sí. Entonces, la lambda, que tenemos que hacer todos estos pasos, algo que ya hicimos en las ecuaciones de segundo orden. El polinomio característico es este, P de R es igual a lambda al cuadrado más, R al cuadrado más lambda. ¿Sí? R cuadrado más lambda igual a 0. Y suponemos que la R es negativa. Entonces, si la R es negativa, yo puedo escribir como lambda igual a menos valor absoluto de lambda, ¿verdad? Así puedo escribir lambda. Para que si lambda es negativo, ¿no? Porque el valor absoluto siempre es positivo. Y si escribo lambda igual a menos valor absoluto de lambda, me conviene porque para sacar R al cuadrado, pues sería, al pasarlo del otro lado, me quedaría el valor absoluto de lambda. Y entonces, ¿qué tengo? Que R es igual a más menos lambda, ¿no? Y por lo tanto, tendría yo dos soluciones. Soluciones Y1 de X como E a la menos valor absoluto de lambda por X y Y2 de X como E ¿Le puede bajar un poquito su cámara, por favor? como E a la que a la lambda por X, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, tengo la solución que es de esta forma. C1 por E a la menos lambda de X, ¿no? Más C2 por Y por E a la lambda por X. Esa sería la solución general. ¿Qué pasaría si la X vale 0? Bueno, aquí le pondríamos phi de X, ¿no? Phi 1, phi 2, phi 2 de X. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pero yo quiero que en el 0 valga 0 todo esto, ¿no? Entonces, phi de 0 sería C1 más C2 igual a 0. ¿Qué pasa cuando X vale L? Entonces, también quiero que phi de L sea igual a C1
¿Le puede bajar a su cámara, profesor, por favor? Sí. Gracias. C1, sí. C1 por E a la menos lambda por L más C2 por E a la menos lambda por L, ¿verdad? Así, a la lambda por L, ¿no? Aquí lleva signo más. Sustituimos la X por la L y esto también quiero que valga 0. A ver, resuelvan este sistema. Lo hacemos arriba. Sí, resolvemos el sistema acá arriba. Fíjense, C1 más C2. Voy a subir la cámara. Esto ya lo copiaron, ¿verdad? La parte de abajo. Ya. Ajá. Entonces lo que les pido es resolver este sistema C1 más C2 igual a 0 y C1 por E a la menos lambda por L más C2 por E a la lambda por L igual a 0. Vamos a ver. ¿Cuánto vale C1 y C2? ¿Cuánto vale C1 y C2 en este caso? A ver, compañeros, ¿cuánto vale el determinante de ese sistema? Este sistema, si lo arreglamos de manera matricial, nos quedaría así, ¿no? Nos quedaría 1, E a la menos lambda L, 1, E a la lambda por L, y aquí C1, C2, igual a 0, 0, ¿no? C1, C2 igual a 0,0. Entonces, ¿cuánto vale el determinante de este sistema? El determinante vale E a la lambda L menos E a la menos lambda L, ¿no? ¿Y esto es distinto de 0 o no es distinto de 0? ¿Puede bajar su cámara, por favor, profesor? Sí, eso es distinto de 0. ¿Eso que está ahí es distinto de 0 o no?
¿Sí? Distinto de cero. ¿Y eso qué implica? Si es distinto de cero, ¿qué implicaría? Implica que C1 es igual a ¿qué? Implica que C1 es igual a 0 y C2 es igual a 0. Profesor, ¿le podría subir tantito a su cámara? Un momento, por favor. Ahí está. Ya, gracias. Sí. Puesto que el determinante es distinto de 0, digamos, esto es delta, ¿verdad? El determinante del sistema delta es este, ¿no? Entonces, eso implica, ¿ustedes qué hacen? Sustituyen para encontrar el valor de la C1, sustituyen aquí 0 y 0. Entonces, por la regla de Kramer, pues este determinante, si ponen aquí en esta columna ceros, les va a dar 0, ¿no? Y si luego la otra la sustituyen también por 0, les va a dar 0. ¿Sí? O sea que lo que queremos decir es, por la regla de Kramer, ¿sí? Distinta de 0, entonces delta C1, pues sería 0, 0 aquí, 1e a la menos, a la lambda L es 0. Delta C2, aquí vamos a tener 1 e a la menos lambda L, aquí bueno, aquí faltó el valor absoluto, ¿verdad? ¿Le puede bajar a su cámara, por favor, profesor? Lambda por L, aquí escribiríamos aquí un 0 y un 0, y esto nos da 0. Entonces C1 es delta C1 entre delta, esto es 0, y C2 es igual a delta C2 entre delta, pues esto también es 0. Entonces tienen ustedes tienen ustedes que, no nos perdamos, tenemos que C1 y C2 vale 0. Por lo tanto, tendríamos que la solución phi de x igual a C1 por E a la menos lambda por L más C2 por E a la lambda por L es igual a 0, ¿verdad? Entonces la solución sería 0. Es la única que nos satisface esas condiciones de frontera si la lambda es negativa. Por lo tanto, las lambdas negativas, no pueden ser soluciones diferentes de 0 del problema de Sturley-Weave, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa cuando la lambda vale 0, ¿verdad? ¿Sí? No nos perdamos en lo que estamos haciendo en muchos casos. Acuérdense que lo que estamos buscando es encontrar valores de lambda en este eje para los cuales se satisfacen estas condiciones, pero que la phi de x sea una función distinta de 0. Entonces, si lambda es 0, la única que satisface esa condición es aquella en la que lambda
La que satisface estas condiciones son solamente cuando phi de x vale 0, pero esa función no nos sirve. Ahora vamos a suponer que lambda es 0. Para lambda igual a 0, vámonos hacia este lado. Para lambda igual a 0, entonces queremos ahora el problema phi prima de x más lambda phi de x igual a 0 con las condiciones de que phi de 0 vale 0 y también phi de L, ¿no? Phi de L, ¿no? Ahora, si lambda es 0, ¿qué pasa si lambda es 0? ¿Qué tenemos? Si lambda fuese 0, ¿qué tendríamos en este caso? Si lambda es 0. Pues tenemos que phi de x es 0, ¿no? Phi de x. Si integramos una vez, ¿qué va a pasar? Que la derivada va a ser una constante C1. Si integramos otra vez, phi de x es igual a C1x más C2. O sea, nos quedaría una función así. Pero en este caso, ¿qué pasaría si phi de 0 es 0? Queremos que se cumpla que phi de 0 vale 0. ¿Le puede bajar a su cámara, profesor, por favor? ¿Qué pasaría aquí? Si lambda es 0, la segunda derivada es 0. Entonces integramos una vez y nos queda que phi prima de x es C1. Si volvemos a integrar, nos queda que phi de x es igual a C1 por x más C2. Pero queremos que se cumpla que phi de 0 valga 0. Es decir, que si la x vale 0, entonces aquí solamente nos va a quedar que C2 igual a 0. Ajá. Ahora ya tenemos que C2 es 0, entonces solamente tenemos que phi de x es igual a C1 por x. Pero ahora queremos que en L esto valga 0. Pero esto equivale a que C1 por L es 0. Entonces esto quiere decir que C1 vale 0. Entonces esto implica que phi de x también vale 0. Para toda x entre 0 y L, ¿no? Vale 0. Entonces, tampoco es, si la lambda es 0, tampoco tenemos soluciones, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues que la lambda sea positiva. ¿Vale? Ahora vamos a analizar el caso cuando la lambda sea positiva. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Entonces, Sí. ¿por qué no puede ser solución? Me perdí ahí un poco. No puede ser solución. Bueno, ¿qué queremos? Queremos soluciones distintas de 0, ¿verdad? Distintas de 0 que satisfagan. Sí, subimos la cámara. Queremos soluciones para esta distinta de 0 que satisfagan que en el 0 valga 0 y en L también valga 0. Pero que la solución sea como distinta de 0. ¿Sabe? Eso es lo que andamos buscando. Bueno. Si lambda, en este caso, si lambda vale ¿cuánto? 0.
Ajá. Si lambda es 0, entonces la ecuación que tengo aquí me queda como que phi prima de x es 0, ¿correcto? ¿Sale? Pero entonces, si nosotros integramos, tendríamos que phi prima de x es 1. Si integramos otra vez, entonces tenemos esta ecuación, ¿sí? C1 de x más C2, ¿vale? Más C2. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿Podría bajarle a su cámara, por favor? sí, entonces fíjense, todas las soluciones que satisfacen, ¿sí? Que son soluciones de la ecuación que tengo acá arriba, que son estas. Ahora debo encontrar unas constantes tales que se cumplan dos condiciones, ¿no? Que en el 0 valga 0 y que en L valga 0. Pero si phi de 0 es 0, quiere decir que la x es 0, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Phi de 0 como que C2 tiene que ser 0. ¿Sabes? Pero, entonces, si C2 vale 0 para que se cumpla que en el 0 vale 0, ahora quiero que esta función en el L valga 0, pero si vale 0, entonces quiere decir que C1 por L es 0. Entonces quiere decir que C1 es 0 porque L es distinta de 0, es la longitud de la barra. Entonces tienes que C1 es 0. Por lo tanto, si tienes que C1 es 0 y C2 es 0, pues la phi de x es 0. No nos sirve esta función porque phi de x vale 0, ¿verdad? Nosotros necesitamos una que sea distinta de 0. ¿Sí? Necesitamos una solución que sea distinta de 0. ¿Está claro o no? Sí, muy claro. Gracias. Ajá. Ahora, eso fue lo que nos pasó del otro lado, ¿no? En el otro lado, cuando supusimos que lambda era negativa, ¿sí? Encontramos que la solución, recuerden aquí, encontramos que la solución phi de x era C1 por E a la menos lambda por X más C2 por E a la lambda por X. Pero para que se satisfagan las condiciones de frontera, ¿eso qué implicó? Que C1 y C2 vale 0. Dices, no, pues cuando lambda es negativa tampoco tengo solución. ¿Qué nos queda ahora? Ahora la única esperanza es que encontremos algo para lambda positiva, ¿no? ¿Sí? Ok, si lambda es positiva, ¿qué va a suceder ahora? ¿Cuál es el polinomio característico para lambda positiva? ¿Cuál es mi polinomio característico? Para lambda mayor que 0. A ver, díganme, Ingrid, ¿cuál es el polinomio característico? ¿Qué dijo el polinomio característico para qué? Lambda igual a... Para cuando lambda es positivo. O sea, volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? De aquí. Pero ahora con lambda positivo. Ahora queremos, ¿qué pasa si lambda es positivo? Si lambda es mayor que 0, ¿qué va a pasar ahí? Va a ser lo mismo. Bueno, phi prima. Ay, creo que no. A ver. Queremos resolver esta ecuación, ¿verdad?
Y con las condiciones de frontera, con estas condiciones de frontera, ajá, así, Justo ¿es phi 0? Sí, ¿verdad? ¿cómo? ¿Es phi 0? Lo Como último que pícero, acaba de escribir, ¿qué es? Es que se ve borroso. es pi Ah, ok. de 0, pi de L igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo mismo, o sea, ponemos phi de x igual a e a la lambda x, la derivada es lambda por phi de x, por e a la x, la segunda derivada es lambda al cuadrado por e a la lambda x, y se sustituye aquí, pues queda lambda al cuadrado, más, bueno, aquí es r, ¿no? Le pusimos r para no confundirlo con el lambda. Es r. Entonces aquí es r al cuadrado por e a la rx más e a la rx igual a 0. R al cuadrado más 1 más lambda. Aquí es un lambda igual a 0, pero ahora tenemos la cuestión de que lambda es positiva. Entonces, como lambda es positiva, pues R al cuadrado es igual a menos lambda, ¿verdad? Entonces R es, Cámara, profesor, por favor. entonces R es igual a más menos raíz de menos lambda. Y aquí nos va a quedar más menos i por raíz de lambda, ¿verdad? Eso es. Más menos raíz por i por raíz de lambda. Ajá. Entonces aquí tomamos como solución phi o z de t igual a e a la i por raíz de lambda por t, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues z de t, ¿sí? Z de t va a ser igual a, voy a escribir esto, ¿Me puedes regresar tantito, porfa, profe? sí, sí. Vamos a regresarnos un poco. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Aquí? No, solo lo último, lo de Z de T, es que ahí me confundí de dónde salió la T. Porque buscamos soluciones de esta forma. Ah, X, sí. Aquí es 3 de X. Ah, ok. X. Gracias. Aquí Z de X, ¿verdad? Aquí debe ser Z de X. O sea, lo que vamos a tener aquí es una solución compleja. Ujú. Z de X. Y entonces, lo que vamos a tener es Z de X es igual a E a la I por raíz de lambda por X, ¿verdad? Y recuerden que este es el coseno de raíz de lambda por X más I por el seno de raíz de lambda por X, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tomamos como parte real una solución sería coseno de raíz de lambda por X y la otra es que 2 de X es igual al seno de raíz de lambda por X, ¿no? Así. Entonces, la solución
general, ¿se acuerdan? Phi de X. S1 por E, coseno de quién, de raíz de lambda por X, más C2 por el seno de raíz de lambda por X, ¿no? Así. ¿Sí? Entonces, pero yo quiero que se satisfaga, ¿qué se debe satisfacer? Que phi de X, que phi de 0, valga 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? El coseno de 0 vale 1. ¿Sí? Y el seno de 0 vale 0. Entonces esto quiere decir que esto es igual a C1. Ajá. Y como esto vale 0, por ¿Le lo puedes tanto, bajar tu cámara, por favor, profesor? por lo tanto C1 vale 0, ¿verdad? C1 vale 0. Ajá. Porque phi de 0 es igual a 0. El coseno de 0 es 1. Ujú. Entonces quiere decir que C1 vale 0, ¿verdad? Y por otra parte, por lo tanto, si C1 vale 0, solamente me queda C2 por el seno de raíz de lambda por X. Pero si yo quiero que esto valga, sea distinto de 0, bueno, quiero que esto sea 0. ¿En dónde? En L. Entonces eso equivale a que C2 multiplicado por el seno de raíz de lambda por L sea 0. Y esto aquí equivale, si C2 es distinto de 0, para que sea una solución diferente de 0, equivale al que el seno de raíz de lambda por L sea 0. Ándale, y aquí ya vamos a poder obtener algo, ¿verdad? Porque cuando el seno de raíz de lambda por L vale 0. Esto solamente vale cuando raíz de lambda por L es n por pi. Para n igual a 1, 2, o sea, la n no puede ser 0, ¿no? Para que eso sea 0, pues necesitamos que se cumpla esta condición. Entonces, vámonos para el otro lado. Entonces, aquí tenemos que el seno de raíz de lambda por L o sea, para lambda mayor que 0, encontramos que el seno de raíz de lambda por L es 0. Esto equivale a que raíz de lambda por L es igual a n. N igual a 1, 2, hasta infinito, ¿verdad? Si elevamos al cuadrado, tenemos que lambda por L al cuadrado es igual a n al cuadrado. Entonces, lambda es igual a n cuadrada sobre L al cuadrado. Entonces, podríamos decir que para cada n yo tengo un lambda. ¿Sí? Y entonces voy a tener una familia de funciones phi de n de x igual ¿a qué? Al seno, ¿sí? De raíz de lambda n por L. Ajá. Raíz de lambda n por x. Pero ¿cuánto vale la raíz de lambda por L? Raíz de lambda por L, pues sería el seno. Ajá. Esto equivale a que raíz de lambda n es igual a n sobre L, ¿verdad? Entonces, mx sobre L, ¿no? Entonces, todas estas ecuaciones, estas funciones satisfacen
la ecuación diferencial parcial. Ajá. Y ahora teníamos la otra ecuación T'. T' de T más lambda más lambda alfa al cuadrado por lambda n por T de T igual a 0. ¿Le puede ¿Cuál bajar sería? la cámara, Ajá. profesor, por favor? Sí, ¿y cuál sería la solución de esta ecuación? Pues la solución de esta ecuación es T, n de T, igual a E a la menos alfa al cuadrado por lambda n, pues que, pero lambda n es n, ajá, es n sobre L, ¿vale? Al cuadrado, al cuadrado, sobre L al cuadrado por T. Ajá. Entonces tenemos una familia de ecuaciones, de soluciones, vamos a escribir aquí. Tenemos una familia UN de T, X, T, que sería, Profesor, por favor. perdón, ¿voy a subir? Sí, por favor. Gracias. Ahí está. Entonces tendríamos una familia de este tipo, ¿no? Seno de n por X sobre L por E a la menos alfa cuadrada, n cuadrada, n al cuadrado por T. Ajá. Bueno, pues nosotros mañana vamos a ver que la solución, ¿sí? Que la solución U, ¿Abajo es L cuadrado, profesor? sí, es L al cuadrado. Aquí, Gracias. aquí no. No, aquí en lo último que escribió. Es L al cuadrado, sí. Ajá. Gracias. Pues mañana vamos a ver que esta suma de n igual a 1 hasta infinito de estas cosas, del seno de n pi por X sobre L por E a la menos alfa al cuadrado por n al cuadrado por T sobre L al cuadrado, satisface las condiciones de frontera, ¿no? Ajá. Satisface las condiciones de frontera y solamente nos va a restar ver que satisfaga la condición inicial, o sea que en T igual a 0. Ajá. O sea, esta, vamos a poner aquí a n por esto que tenemos aquí, satisface las condiciones de frontera. ¿Sí? Y entonces mañana vamos a ver qué hacemos para que satisfagan las condiciones iniciales. Y ahí van a aparecer lo que se conocen como series de Fourier, ¿verdad? ¿Sale? Pues por hoy ha sido todo. Ajá. Muchas gracias. Entonces mañana vamos a ver series de Fourier y cómo se resuelve finalmente esa ecuación. Y el miércoles, pues las condiciones de Neumann y ejercicios, ¿no? ¿Está bien? Sí. Vale. Hasta luego, profesor. Que tenga Pues buena muchas noche. gracias y vámonos a la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. A ustedes. Cuídense. Hasta luego.